Marcos, la síncrona. La asíncrona envía un byte o envía un mensaje a la vez. Esto hay que corregirlo un poco, lo incluí hace ratito. Velocidad de transmisión es más rápida, la síncrona sí, está bien. La síncrona más lento. Bueno, dependiendo también del ancho de banda, tal vez ni se note eso, ¿no? Pero lo ideal es que la síncrona tenga un mejor ancho de banda porque estamos hablando de una transmisión instantánea, ¿no? Obviamente la transmisión síncrona es más costosa. Tiene, en el sentido de que está todo el tiempo haciendo uso del ancho de banda. En cambio, la síncrona no. Entonces, también eso se llama costo en transmisiones de datos, por si acaso. Intervalo de tiempo es constante, en cambio, la síncrona es aleatoria, en cualquier momento se puede realizar. ¿Qué más dice? Brecha entre datos ausente, no existe brecha entre datos porque tiene que ser instantánea. En cambio, en la síncrona sí puede existir una brecha entre datos. Esto quiere decir que puede realizarse un envío de información en cualquier momento. A eso es lo que nos referíamos. Aquí los ejemplos: sala de chat, videoconferencia, conversaciones telefónicas, etc. Las asíncronas, correo electrónico, foros, etc. Digitalización de la información. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de comentar, compañeros? ¿La forma síncrona es más efectiva que la asíncrona, no, ingeniero? Es más efectiva, pero en determinado caso, dependiendo del uso que nosotros querramos determinar a nuestro sistema de comunicaciones. Porque si nosotros ponemos un servidor para lo que es correo electrónico, no merecería, ¿no?, una transmisión síncrona, no se ejecutaría en todo caso, ¿no? En cambio, una transmisión síncrona sí me exige tener un buen ancho de banda para que no falle el flujo de datos instantáneo. Entonces existen ciertas exigencias en determinados casos que yo como administrador de red tengo que llevar cuidado al momento de incorporar una transmisión de datos. Eso ya como administrador de datos, como administrador de redes, ya cada uno, sabiendo este tipo de comunicaciones, tenemos que saber determinar cuáles son nuestras características y requisitos que necesitamos al momento de montar una red de datos. Básicamente viene a hacer eso. Bien, digitalización de la información. Cuando nosotros realizamos transmisiones de datos a través de un medio de transmisión, en realidad esta señal no viaja como tal, como 0 y 1. Esos 0 y 1 es una representación que nosotros los ingenieros optamos por tomarla de acuerdo a determinados impulsos eléctricos. Entonces lo que se hace es justamente eso, dependiendo de determinados impulsos eléctricos, es que los dispositivos de conversión digital analógica pueden determinar cuando el impulso es alto o cuando el impulso es bajo. Existen algunos mecanismos que permiten esto justamente. ¿Qué dice ahí? Es el proceso de transformar toda información analógica a un formato digital. Entonces, cuando hablamos de señal analógica, como vemos aquí, la señal analógica no tiene una forma única, ¿no? Son impulsos eléctricos, pueden ser más altos, más bajos, pero no tiene una forma como tal de 0 y 1. Entonces, ese proceso de transformar esa señal analógica en 0 y 1, de poder lecturar esas señales para transformarla en 0 y 1, eso se llama digitalización. Facilita el proceso de la información a través de lo que es la codificación. Existen métodos de codificación para determinar cuándo va a ser un 0, un 1, etc. Y además permite lo que es la compresión de datos. Mejor inmunidad ante los ruidos de las que son sensibles las señales analógicas. Entonces, si por ejemplo existe un ruido, por si acaso me estoy adelantando un poco, es una señal indeseada que se incorpora dentro de un medio de transmisión, provocando de que la señal original sea alterada. Entonces un ruido puede provocar que se altere la señal. Puede ser que se suba más, digamos, la señal analógica en determinado pico, o puede ser que se baje. Entonces, lo que se trata es de que al digitalizar la información puede ser que se baje o se baje exageradamente o se suba exageradamente la señal analógica, pero a través de los medios de digitalización, eso no va a representar un problema.
dado que al ser digitalizada la información ya va a ser lecturado como un 1 o como un 0, a través de algunos mecanismos de codificación de digitalización que lo vamos a ver al final de esta unidad. Entonces esa sería una de las razones por la cual nosotros tenemos que digitalizar la información, por la cual se realiza la digitalización. Bueno, nosotros digo, no, en realidad es automático, eso ya no, es la forma en que las redes de datos funcionan, pero por cuestiones de estudio que lo estamos viendo para que ustedes lo entiendan, ¿no? Ahí están los datos digitales y los datos analógicos, esa es la diferencia. Aquí vamos a ver un videito para que aclaremos más lo explicado. A ver, permítame. Me confirman el audio si no se escucha ya, le voy a dar play. Hola, soy María José Canet, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica, y hoy os voy a presentar el vídeo Señal analógica versus señal digital, que hemos preparado la profesora Asun Pérez y yo. El objetivo de este vídeo es que aprendáis la diferencia entre una señal analógica y una señal digital y cómo pasar de una señal analógica a una señal digital. Para ello, en primer lugar, veremos una introducción con las características de ambas señales, después veremos cómo les afecta al ruido. A continuación veremos cómo convertir una señal analógica en una señal digital. Después pasaremos a ver las ventajas de los sistemas digitales y por último ya veremos un diagrama de bloques de un sistema electrónico real, donde veremos que es imprescindible tanto el procesador analógico como el digital. Por último veremos las conclusiones de este vídeo. Bueno, pues aquí tenéis dibujada una señal analógica y aquí en azul una señal digital. Una señal analógica tiene infinitos valores de amplitud y además tiene infinitos valores de tiempo, es decir, tiene una variación continua de amplitud en el tiempo. Esta señal la solemos obtener con transductores, con sensores de temperatura, de presión, etc. Por otra parte, la señal digital tiene un número finito de amplitudes. Dependiendo del número de bits que tenga la señal digital, tendrá más o menos valores de amplitud. Si escogemos un único bit, la lógica binaria sería 0 o 1, dos únicos valores de amplitud. Esta amplitud va a cambiar cada t segundos, donde t es el periodo de muestreo de la señal. ¿Cómo les va a afectar el ruido a una señal analógica y a una señal digital? Pues aquí tenemos la señal analógica que teníamos antes con ruido. Vemos que esta señal analógica no la podremos reconstruir de ninguna de las maneras. Sin embargo, una señal digital sí que se puede reconstruir, porque el nivel lógico 0 y el nivel lógico 1 no es un único valor de tensión, sino que es un margen de valores de tensión. Por ejemplo, para una determinada familia lógica, el nivel 0 estaría entre 0 y 1,5 voltios y el nivel 1 estaría entre 3,5 y 5 voltios. Por tanto, esta señal con ruido se puede reconstruir. Vamos a ver ya los pasos que tenemos que seguir para pasar de una señal analógica a una señal digital. Esta sería una señal analógica con infinitos valores de amplitud e infinitos valores de tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es discretizar en el tiempo. ¿En qué consiste? Pues en coger una muestra de la señal cada t segundos. Cada t segundos cojo una muestra de la señal, donde t es el periodo de muestreo. Como veis, ahora tenemos un número finito de valores en el tiempo, pero seguimos teniendo un número infinito de valores de amplitud. El siguiente paso sería cuantificar, que no es más que hacer el número de valores de amplitud finito. En este ejemplo que tenéis en la figura hemos decidido trabajar con 2 bits, de manera que el número posible de valores de amplitud son 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Pues a cada uno de los valores discretos de la señal de amplitud le asignamos un nivel lógico de los que tenemos, el que esté más cercano a esa amplitud.
la primera muestra le asignaremos el 0,1, en la segunda muestra el 1,0, en la siguiente el 1,1, en la siguiente el 0,1 y así sucesivamente. De esta manera, en rojo tenemos la señal digital, que tiene un número finito de instantes temporales y un número finito de valores de amplitud, que va a depender del número de bits con el que trabajemos. Como veis, cuanto mayor sea el número de bits, más se va a parecer la señal digital a la señal analógica. Bueno, aquí tenemos un resumen de las principales ventajas de los sistemas digitales. Una ya la hemos visto, la inmunidad al ruido. Una señal digital es mucho más inmune que una señal analógica, la podemos reconstruir. Además, el diseño es más fácil, no tenemos que tener en cuenta la tolerancia de los componentes, las variaciones con la temperatura, el diseño es lógico, o 0 o 1. El diseño es más flexible, podemos modificar fácilmente nuestros circuitos. Además, tenemos una mayor funcionalidad, podemos implementar operaciones que no están disponibles en analógica. Por ejemplo, podemos implementar retardos, ordenar señales sin alterar la señal. Una ventaja muy importante es que se puede programar un sistema digital con lenguajes de descripción hardware. Además, la velocidad que se consigue es mucho mayor a un coste muy bajo porque podemos integrar un montón de operaciones en un dispositivo muy pequeño y tenemos un avance tecnológico constante. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, nunca vamos a poder prescindir de la electrónica analógica. ¿Por qué? Porque el mundo real es analógico. Todas las señales que captamos de procesos físicos con sensores son continuas en el tiempo, ¿vale? Por tanto, estas señales tendremos que amplificarlas, tendremos que a lo mejor filtrarlas con un filtro analógico y si el procesado analógico se hace complicado, pues lo que tenemos que hacer es convertirlas con un convertidor analógico digital a una señal digital y después procesarla en el dominio digital. Después, para visualizarla, volvemos a convertirla de digital a analógico y ya podemos visualizarla con un osciloscopio, con lo que sea. Por tanto, esto es muy importante, no podemos prescindir del diseño analógico porque es el interfaz con el mundo real. Bueno, pues vamos ya con las conclusiones. Comparando una señal analógica con una señal digital, una señal analógica tiene infinitos valores de tiempo e infinitos valores de amplitud. Sin embargo, una señal digital tiene un número finito de valores de tiempo y un número finito de valores de amplitud. El efecto del ruido, pues en una señal analógica no es posible reconstruirla si está afectada por el ruido. Sin embargo, una señal digital, como es más inmune al ruido, como tenemos ahí unos niveles de tensión, pues sí que va a ser posible esta reconstrucción. El proceso de convertir una señal analógica a una señal digital consiste en dos pasos. Primero, discretizar en tiempo y después cuantificar en amplitud. Y por último, aunque tenemos muchísimas ventajas con los sistemas digitales, no podemos prescindir del procesado analógico porque el mundo real es analógico. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? Esas son las ventajas y así es como trabajan los sistemas digitales. Bien, vamos a hablar ahora de los medios de transmisión. Los medios de transmisión se clasifican en dos grandes grupos, los medios guiados y los medios no guiados. Cuando nosotros hablamos de los medios guiados, estamos hablando de los medios físicos que podemos palpar. Son físicos, tienen una transmisión a través de cable, por ejemplo. A diferencia de los medios no guiados, no son físicos, no son palpables, sino que estos trabajan a través de ondas electromagnéticas. Los medios guiados, conductores de cable, pueden ser conductores de cobre, cables de cobre, como ser los cables coaxiales, por ejemplo. O están lo que son los cables de fibra óptica, son medios guiados. Los medios no guiados que transmiten mediante ondas electromagnéticas pueden estar las transmisiones mediante radiofrecuencia, microondas infrarrojo
como ser, por ejemplo, las transmisiones satelitales, las transmisiones de Wi-Fi, etc. Describiendo algunos de los medios guiados, podríamos hablar, por ejemplo, del cable par trenzado, que es un cable bastante utilizado en lo que son transmisiones de red de datos. ¿Qué dice? Hay posibilidad de alimentar a equipos conectados de todos esos pares de cablecitos que lleva, bueno, dependiendo de la categoría de cable, que más adelante vamos a hablar de ello. Algunos cablecitos incluso pueden llegar a transmitir pequeños impulsos, pequeños voltajes de corriente eléctrica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más dice? Facilidad de utilización e instalación. Hoy en día, con la estandarización de este tipo de cables, es muy fácil hacer uso de los cables de par trenzado, sin importar la categoría del cual sea, que más adelante vamos a ver que existen diversas categorías, pero en sí, básicamente, el uso es el mismo, no tiene una estandarización que facilita demasiado la utilización e instalación de este tipo de cables. Bajo costo de fabricación y adquisición, es muy accesible, este tipo de cables, los cables par trenzado, gran capacidad de transmisión de datos en redes de área local, rápida conectividad y actualizable. Podemos incluso nos permite hacer escalable una red sin ningún problema, debido a la facilidad con la que podemos trabajar con este tipo de cables, ¿no? Cables par trenzado. Buena latencia en redes de área local. Bueno, latencia, más adelante vamos a ver, son la cantidad de tiempo de retardo en cuanto a lo que es la respuesta en una transmisión de datos. Entonces tiene muy buena respuesta, ¿no? Al tener gran capacidad de transmisión, entonces la latencia es buena. Algunas desventajas que podríamos nosotros nombrar, por ejemplo, no son inmunes al ruido, pueden ser afectados con ruido. Recuerden ustedes que el ruido es una señal externa que se introduce en el medio de transmisión y afecta la transmisión. Entonces este tipo de cables, pese a que dependiendo de la categoría se lo ha aislado, mientras una categoría más superior se lo ha tratado de hacer lo más aislado posible, sin embargo no son completamente inmunes al ruido los cables de par trenzado. ¿Qué más dice? Ancho de banda limitado frente a cables de fibra óptica. Si lo comparamos con cables de fibra óptica, obviamente los cables de fibra óptica son mucho más rápidos, ¿no? Tienen mucho más ancho de banda, ¿no? ¿Qué más dice? Distancia limitada y necesidad de repetidores. A determinada distancia este tipo de cables necesita un repetidor para poder regenerar su señal, porque a través de la distancia lo que sucede en este tipo de cable es que la señal va a bajar su intensidad, va a ir bajando su intensidad, entonces va a llegar al punto en que ya la transmisión no va a ser óptima. En ese punto uno necesita poner un repetidor para que la señal sea regenerada y pueda continuar viajando. Entonces existe limitación en lo que es la distancia que puede cubrir el tipo de cable de par trenzado, ¿no? Y por lo tanto necesitaríamos hacer uso de los repetidores. La tasa de error a considerar es considerable en altas velocidades. Dependiendo, ¿no? Cuando se trabaja en óptimas condiciones, que no esté expuesto al ruido, que esté cumpliendo los estándares, por ejemplo, uno de los estándares que se nos pide cuando nosotros queremos hacer una red de datos de calidad, cumpliendo, es decir, para que certifique una red de datos, por ejemplo, es que nunca pongamos un cable de red de par trenzado junto con un cable eléctrico, por ejemplo. Dado que si ponemos juntos, lo ponemos por la pared, ahí lo instalamos en la oficina o en un laboratorio. Si nosotros cometemos ese error de poner el cable de red junto con el cable eléctrico, este cable de red va a ser muy propenso a recibir mucho ruido, porque el cable eléctrico va a emitir mucho ruido y va a tener la tendencia a introducir ruido en este cable. Entonces puede ser que la tasa de error sea considerable en este tipo de cable. Este tipo de cables, los cables par trenzado, cuentan con diversas categorías, desde la categoría 1, que son cables que se utilizan para transmisiones de telefonía. Este tipo de cables, por ejemplo, no cuenta con 4 pares de cablecitos. Seguramente muchos de ustedes habrán visto cuando lo destapamos y vemos ahí dentro, generalmente los cables que acostumbramos a ver llevan 4 pares de cablecitos pequeños. Generalmente son los de categoría 5. Sin embargo, los de categoría 1
e incluso hasta la categoría 4 son cables de par trenzado no muy utilizados hoy en día. Categoría 1 utilizado en comunicaciones telefónicas, categoría 2 en antiguos terminales que actualmente no se utilizan y también tiene un ancho de banda demasiado reducido, 4 megabits por segundo. El de categoría 3 es para cables Ethernet, no es muy utilizado también, tiene un demasiado reducido ancho de banda, 16 megabits por segundo. Categoría 4 para tecnologías token ring. Este tipo de tecnología actualmente no es tan utilizado, sin embargo, años atrás sí, obviamente se utilizaba y tenía un ancho de banda de 16 megabits por segundo. Sin embargo, de la categoría 5 en adelante sí, esos sí se utilizan actualmente, ya sea a nivel doméstico, donde no existen muchas exigencias, como también en oficinas, en empresas, entonces ahí ya existen mayores exigencias sobre el tipo de cable. Si hablamos de redes de datos actuales, entonces que se utilizan muy comúnmente, estaríamos hablando de la categoría 5 en adelante. La categoría 5, por ejemplo, tiene un ancho de banda de 100 megabits por segundo. Es bueno, es buena velocidad ya. Funciona para cable Ethernet. Su nombre es cable UTP. No tiene, entre las características que podríamos nombrar, por ejemplo, no tiene protección extra ante el ruido, simplemente el cable, la envoltura que envuelve a los 4 pares de cablecitos donde se realiza la transmisión, pero no tiene mayor envoltura respecto a lo que es la protección del ruido. Son muy básicos, se utilizan generalmente en redes de área local doméstica, ¿no? Luego, el cable, por ejemplo, de categoría 5E, este cable tiene mayor ancho de banda, 1 gigabit por segundo. Para acá, bueno, esta es su nomenclatura, 100 base TX significa que funciona para redes Ethernet. Este tipo de cable, el UTP, como también el FTP, contienen una protección extra ante los ruidos, como la imagen que vimos anteriormente. Ya contienen una protección. Bueno, en el caso del 5E, esta protección de acá de aluminio no la tiene, pero sin embargo el 5E tiene una protección interna de un plástico ya que lo hace que sea más, no totalmente inmune al ruido, pero al menos sí puede tener mayor aguante incluso para conexiones de cableado externa. Si por ejemplo queremos pasar un cable no dentro de un ambiente de red de área local y queremos conectar con un ambiente que va a pasar por afuera el cable y le va a dar el sol, la lluvia tal vez, va a tener un poco más de inmunidad respecto a lo que es el ruido. Además de eso, tiene mayor ancho de banda, como también puede ser que tenga más distancia, cubra más distancia que la categoría 5. Obviamente tiene mayor costo, también es más caro. Dependiendo de la marca, también existen algunas marcas de categoría 5E que permiten que la red de datos certifique. ¿Qué significa que una red de datos certifique? Significa que cumple los estándares establecidos de una buena conectividad de red. Que, por ejemplo, se establece, por ejemplo, de que estos cables pasen por determinado lugar, que eviten lo que es el ruido, que no esté cerca de conexiones eléctricas. Entonces, y una de las exigencias es utilizar este tipo de cables, utilizar categoría 5E. Entonces, cumpliendo esos variados requisitos, puede llegar a una red a certificar. No sucede con categoría 5, pero con 5E, dependiendo de una marca buena, podría llegar a certificar una red de datos. Muchas empresas optan por certificar su red de datos porque es parte de lo que es la certificación de calidad de una empresa. Ahora han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, de la ISO 9001 y algunos otros estándares que hacen de que la empresa opte por tener un certificado de calidad. Eso obviamente le va a dar mucho más valor a la empresa. Entonces, uno de los requisitos sería tener una red certificada. Esa es la razón por la cual existe lo que seguramente muchos de ustedes es un término nuevo cuando yo les hablo de certificar una red. Entonces, de eso se trata cuando yo hablo de certificar una red. Se necesitan ya cables de mejor categoría. Entonces,
Entonces estaría la categoría 5 dependiendo de la marca para poder certificar una red de datos. Así también tenemos lo que es el cable de categoría 6, que también tiene una transmisión de ancho de banda de 1 gigabit por segundo para conexiones de red de área local. Este tipo de cables puede ser el FTP, el STP y algunos otros tipos de cable, que este tipo de cable, como vimos en la anterior imagen, aquí por ejemplo voy a volver a la diapositiva, ya cuentan con una protección extra a lo que es darle mejor inmunidad al ruido o a la intromisión de señales externas que puedan influir en lo que es la transmisión de datos. Entonces, este tipo de cable obviamente es más caro, tiene mayor velocidad, tiene mayor calidad en lo que es la protección de la transmisión de datos, y también este tipo de cable certifica. Es más caro también, ¿no? Entonces ya dependiendo nosotros, ustedes cuando sean administradores de red, van a ir a una empresa y le van a decir, bueno, quiero que certifique, quiero este tipo de cable, y ya ustedes van a saber de qué se trata, o ustedes también pueden proponer, si es que quisieran, por ejemplo, utilizar el tipo de cable 5E. Si es para una red doméstica, ustedes podrían sugerir de que se utilice la categoría 5, por ejemplo. Ya eso, dependiendo del criterio de cada uno de ustedes, pueden proponer qué tipo de cable utilizar. Y así sucesivamente. Está también el categoría 6E, que son cables con mayor ancho de banda. Miren, ustedes tienen una conectividad de 10 gigabits por segundo para cables Ethernet, para conexiones Ethernet, obviamente es mediante cable. También cuentan con sus respectivas protecciones, etcétera, ¿no? Y tienen mayor velocidad como también mayor alcance. Y así sucesivamente, ¿no? Pueden ver ahí ya los demás tipos de cable que ya son muy poco utilizados, ya este tipo de cable, ¿no? Ya son para empresas ya más específicas, más grandes, especiales. Pero entre lo que es 5, 5E, 6 y 6E es lo que ustedes tendrían que proponer en determinados casos qué tipo de cable utilizar. Luego, otro tipo, hablando de los medios de transmisión guiados, otro tipo de cable que se utiliza bastante es el cable coaxial. Tiene buena inmunidad al ruido. En realidad, aquí mirando la imagen, por ejemplo, la transmisión se realiza mediante el núcleo, conductor central, pero tiene un blindaje muy bueno. Por eso es que tiene buena inmunidad al ruido. No es totalmente inmune al ruido, pero sin embargo, gracias a ese blindaje que tiene un plástico grueso, tiene un blindaje de trenzado de cobre y tiene una cubierta exterior. Entonces, este tipo de cable es por eso que se utiliza para conexiones exteriores. Ustedes lo pueden ver incluso en los postes. No solamente en conexiones internas, que por ejemplo en un laboratorio o dentro de un ambiente local, sino que también funciona en conexiones exteriores gracias a la buena protección que tiene, que lo hace más inmune a lo que es ruido, y que también, por ejemplo, si lo tironean, este cable tiene mayor durabilidad, es más duro, es más fuerte este tipo de cable. Tiene más ancho de banda, ¿qué más dice aquí? Blindaje de metal trenzado. Entonces tiene sus características muy buenas. Generalmente se ve que se utiliza para televisión, ¿no? Para conexiones de TV cable, por ejemplo. Sin embargo, este tipo de cable coaxial también transmite datos, también se puede utilizar para una red de datos a nivel exterior, más que todo, da sus características que les estoy comentando. Aplicaciones entre la antena y el televisor, bueno, lo que es televisión, ¿no? Puede ser TDT, que es bastante, se está utilizando actualmente, ¿no? Televisión digital terrestre, por ejemplo. En las redes urbanas de televisión por cable por internet, entre un emisor y su antena emisor, en las líneas de distribución de señal de video, se suele utilizar también en las redes de transmisión de datos como Ethernet, en sus antiguas versiones también se utiliza en las redes telefónicas interurbanas y en cables submarinos. Esas serían las aplicaciones que se le puede dar a los cables coaxial, que es un medio de transmisión guiado. Otro tipo de cable que nosotros podríamos incluir dentro de lo que es la clasificación de medio de transmisión guiado están los cables de fibra óptica. Este tipo de cable ya es totalmente inmune al ruido. Es totalmente inmune al ruido. Este tipo de cable transmite señales lumínicas.
ya no es ya no es electromagnética, ya no es corriente, por así decirlo, ya no es corriente electromagnética, sino que, como bien saben, son señales lumínicas, y estoy siendo muy redundante en esto. Sé que muchos de ustedes saben que se trata de eso, que lo que viaja por aquí son señales de tipo láser, ¿no? Pero pregunto yo a ustedes, a ver, para que participen también, ¿por qué la fibra óptica es inmune al ruido? ¿Quién me puede responder? Están muy poco participativos, parece que no están entendiendo bien. ¿Se está entendiendo, compañero? A ver, ¿están presentes o están ausentes? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, presente, ingeniero. A ver, Henry Vallejos, ¿por qué usted cree que la fibra óptica es inmune al ruido? De acuerdo a lo que ya hemos explicado, ya se puede entender el por qué. Henry Vallejos, ¿está presente? ¿Por la cubierta, ingeniero? Por la cubierta. No, no es esa la respuesta. A ver, Domingo Montenegro, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué el cable de fibra óptica es inmune al ruido? Por el tipo de señal que transmite. Por el tipo de señal que transmite, justamente por eso es que es inmune al ruido. Bien la respuesta. Inmunidad al ruido e interferencias electromagnéticas, porque el ruido es una señal electromagnética que se introduce en medio de transmisión guiado, que transmiten a través de señales electromagnéticas también. Entonces, electromagnéticas ambas se pueden mezclar y pueden estropear la transmisión. Sin embargo, la fibra óptica, al ser transmisión lumínica, lo que una interferencia electromagnética no le va a afectar, porque el electromagnetismo no se va a mezclar con la luz, nunca. Entonces, por eso es que la fibra óptica es inmune al ruido. Si nosotros ponemos un cable de corriente cerca de un cable de fibra óptica, por ejemplo, no le va a afectar. Y otra de las grandes ventajas de la fibra óptica es que tiene un enorme ancho de banda. Hasta hoy en día, el mayor ancho de banda conocido está dado por la fibra óptica. Y la fibra óptica se dividen en dos. Bueno, se clasifican en dos, quiero decir. Está la fibra óptica multimodo y la fibra óptica monomodo. Aquí, como podemos ver en el cuadro comparativo que les he puesto, la fibra multimodo tiene un núcleo más grande en comparación con la monomodo. Y en base a eso es que podemos ya nosotros deducir por qué multimodo y por qué monomodo. Esto del gráfico, como ustedes pueden ver, en realidad no es que vayan diferentes transmisores, no se trata de un mecanismo de multiplexación ni nada menos, sino que se trata de una misma señal de transmisión. Pero ¿qué es lo que sucede? A niveles muy pequeñitos, a niveles del núcleo de la fibra óptica multimodo, lo que sucede es que la luz tiene una tendencia a ir rebotando. ¿Ya? Esto se llama reflexión. Tiene una tendencia a que se realice la reflexión dentro de lo que es el núcleo de una fibra óptica, y también refracción, ¿por qué no? Refracción significa de que la señal lumínica puede tener una tendencia a salirse del núcleo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Al existir una reflexión y una refracción en lo que es la señal lumínica, esto provoca de que la distancia de alcance sea menor comparada con la monomodo, y también hace de que la velocidad sea menor comparada con la monomodo. Sin embargo, no deja de ser de buena calidad. Esto en realidad, como está en el gráfico, lo estamos ampliando, ¿no? Igual es muy pequeñito el núcleo. Tiene alcance de hasta 300 metros. Sin embargo, la monomodo puede llegar a tener de 80 kilómetros. ¿Y esto por qué sucede? Debido a que su núcleo es mucho más pequeño, entonces la luz tiene una tendencia a no ir rebotando.
si ustedes se fijan, tiene una tendencia a no realizar reflexión ni tampoco refracción. No sucede esto, por tanto la luz tiene una tendencia a viajar recta, como pueden ver en el gráfico, lo cual determina que va a tener mayor velocidad como también mayor alcance. Obviamente que el precio de la fibra monomodo es mayor. Muy pocas empresas optan por este tipo de fibra debido al alto costo. Pero, sin embargo, con una fibra multimodo también se puede realizar buenas conexiones y muchas de las empresas piden este tipo de conexión. Nosotros como administradores de red, hay algunas empresas que se dedican también a lo que es el tendido de fibra óptica. Fibra óptica es un mundo aparte realmente muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy bonito esto. Podríamos incluso dedicar una unidad a lo que es hablar de fibra óptica, pero en este caso solamente nos vamos a limitar a lo que es hablar del medio de transmisión en sí. Entonces, nosotros como administradores de red, en algún momento seguramente alguien se dedicará a lo que son fibras ópticas y tienen que tener conocimiento de cuál es la diferencia entre lo que es multimodo, monomodo, por qué esto básicamente, y ya poder realizar una propuesta a la empresa de acuerdo a sus necesidades que va a requerir en la empresa. Una petrolera de grande distancia, una empresa a nivel local, ya eso dependerá de qué tipo de uso se le va a dar a la red. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? El otro tipo de red, hablando de los medios de transmisión, de medios de transmisión, el otro tipo de medios de transmisión son los medios no guiados. Los medios no guiados son los medios no tangibles, no físicos, diferente a lo que ya hemos visto anteriormente. Estos funcionan a través de señales de radiofrecuencias. Perdón, voy a tomar un poquito de agua, ¿ya? Entonces, a ver, este tipo de medios de transmisión funcionan a través de señales de radiofrecuencia. Pueden ser, por ejemplo, a través de lo que son redes Wi-Fi, redes satelitales, redes telefónicas, como podemos ver ahí en el gráfico. Entonces son ese tipo de medio de transmisión. El estándar que establece todo lo que es las transmisiones mediante Wi-Fi es la IEEE 802.11. Quiero mostrarles aquí un pequeño videito que hable justamente sobre lo que es el estándar de la IEEE 802.11. A ver, vamos a militar. Hoy en día estamos siempre en busca de una red Wi-Fi, pero ¿realmente sabemos cómo funciona? ¿Qué realmente lo conocemos como Wi-Fi? Todo empieza con esta asociación de ingenieros. Esta asociación es la encargada de desarrollar lo que conocemos como estándares de red. El conjunto 802 tiene como objetivo de definir el funcionamiento de las redes de área local. Entre sus estándares se encuentra el 802.11, más conocido como Wi-Fi. Este protocolo describe el comportamiento de las redes inalámbricas, el cual se usa la capa física de enlace del modelo OSI. ¿Pero este protocolo es realmente la mejor opción? La respuesta es depende. Existen dos estándares que podríamos utilizar como alternativa al Wi-Fi, el 802.3, o también conocido como Ethernet, y el 802.16, también conocido como WiMAX. La implementación de cada uno tiene unos costes, siendo el 802.11 el más económico, seguido por el 802.3 y el más caro, el 802.16. En cuanto a la capacidad del canal, el más rápido es el 802.3 con gran diferencia, debido a que el medio de transmisión ofrece mayor ancho de banda y se producen menos colisiones e interferencias. El Wi-Fi quedaría en segunda posición y por último el 802.16. El estándar 802.3 ofrece una seguridad mayor que los otros dos debido a que la forma de conectarse a esta red es mediante una conexión física y así poder ver el tráfico de los usuarios de la red. Si hablamos de escalabilidad, el gran perdedor es el estándar 802.3, ya que si queremos ampliar la red es mucho más complicado comparado con los otros dos, debido a que los dispositivos que usan tienen más limitaciones. La principal ventaja de WiMAX es que puede dar cobertura a un gran área como por ejemplo la Comunidad de Madrid, incluyendo las zonas más aisladas donde es más difícil que lleguen otros medios. Las aplicaciones de las redes Wi-Fi son principalmente de uso doméstico o empresarial, por lo que generalmente no abarcan más de un edificio.
Vamos a hablar ahora de las diferentes versiones que nos podemos encontrar. El estándar 802.11 lleva 11 años en funcionamiento y en este tiempo ha dado tiempo a desarrollar muchas versiones. Tenemos la A, la B, la N, la G y bueno, pues todas estas. Pero aquí nosotros solo vamos a hablar de las más importantes. El 802.11b apareció en 1999 y aunque no fue el primero, aumentó mucho el rendimiento y debido al bajo coste de las implementaciones tuvo una gran aceptación. Tanto este estándar como el resto de la familia 802.11 tienen una comunicación half duplex, por lo que utilizan el protocolo CSMA-CA. Trabaja a una frecuencia de 2,4 GHz y nos permite trabajar a una velocidad de 11 megabits por segundo. Aunque hubo versiones anteriores, el 802.11n consiguió gran aceptación en el mercado, suponiendo una mejora respecto al 802.11b, que a diferencia de este trabaja en dos rangos de frecuencia, a 2,4 GHz y a 5 GHz. Además, trabajar en 5 GHz nos proporciona una velocidad de hasta 600 megabits por segundo, ya que se trata de una banda menos congestionada. Actualmente se está investigando en un nuevo estándar, el 802.11ax, el cual cuadriplicará las velocidades conseguidas en el estándar AC del orden de hasta 11 gigabits por segundo. Los dispositivos que operan en nuestro estándar son los puntos de acceso o access point, que pueden operar como repetidores, puentes o routers. Actualmente en el mercado podemos encontrar equipos cuyo precio varía según la tecnología que posee. Por ejemplo, este TP-Link con estándar AC por 33 euros o este Asus con estándar N por 26 euros. Y al carrer. Muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? No, ingeniero. Vamos a quedar en este punto. Continuamos en la siguiente clase. Problemas con las señales y las comunicaciones. Que tengan buenas noches, compañeros.